Hola amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Una de las cosas que ocurre cuando uno empieza a estudiar astrología, ya sea formalmente o de manera autodidacta, es que uno va a comenzar a interiorizarse acerca de los diferentes elementos que componen una carta. Pensemos en una carta natal, como son los signos, los planetas, las casas. Y llega un momento donde uno tiene que empezar a hacer síntesis, tiene que empezar a sintetizar todos esos elementos para acercarme y para profundizar en lo que es la lectura de la carta. O sea, puedo yo saber recolectar información, interiorizarme en los 12 signos, interiorizarme en las 12 casas y en los 10 planetas. Entonces, pero otra cosa es cuando ya tengo que empezar a entrar en el ámbito de la lectura propiamente tal, y es típico que uno parte viendo por pedacitos, por trocitos, como un poco, a ver, qué era este planeta, qué era esta casa, qué era este signo, y cuesta a veces esa noción de síntesis o de empezar a conectar, digamos, con posibles potenciales que estén asociados a cada uno de esos elementos y después integrarlos en la lectura de conjunto de la carta, porque recordemos que, nunca me voy a cansar de decirlo, la lectura de una carta es la lectura de la síntesis de ese posible proyecto de vida que nos muestra la carta natal. Es un trabajo de síntesis, no es un trabajo solamente de copy-paste y de unir partes. Esto, fragmentos, como si fuera un Frankenstein, donde aparece un brazo, una pierna, una oreja, una mano, y yo las voy uniendo por retazos, digamos. Típicamente uno puede ser que comience leyendo así, pero hay que ir avanzando hacia la noción de síntesis, como si la carta fuera el guión, un guión con sus potenciales desarrollos de una película. Y hay que tratar de ver, a ver, ¿de qué va esta película? ¿Qué historia me cuenta o me puede contar? ¿Cuál es la trama principal, el eje, la columna vertebral de esta película? ¿Para dónde va? Y desde ahí vamos viendo los detalles, las ramificaciones. Entonces, ocurre que muchas veces una de los retos o de los desafíos que enfrenta el estudiante de astrología o el aficionado, el autodidacta, es cuando tiene estos elementos de signos, planetas y casas y tiene que empezar a sintetizar. Entonces acá en este video yo quería compartirles un breve ejercicio que se puede hacer, que si bien es un poco abstracto, un poco teórico, sí que puede ayudar a ir desarrollando también la parte intuitiva y la parte de conectar con los lenguajes simbólicos, porque la astrología es básicamente simbolismo. Nosotros cuando vemos una carta vemos símbolos, los símbolos no nos dicen, digamos, algo explícito, nos dicen, son multidimensionales y tienen múltiples acepciones que les podemos otorgar, atribuir a ellos. O sea, un planeta es un símbolo, una casa es un escenario que también hace referencia a múltiples cosas, en múltiples ámbitos de significación. Lo mismo un signo, signos, planetas y casas, entre otros elementos. Entonces, este ejercicio que les quiero compartir puede ser muy bueno también para ir desarrollando la conexión nuestra con el lenguaje simbólico. Porque el inconsciente trabaja mucho con lo simbólico. Una muestra de esto son, por ejemplo, los sueños. Nuestros sueños tienen un alto contenido muchas veces simbólico. O sea, no todos los sueños son literales. Hay ahí mucho simbolismo y, por lo tanto, entramos en evidencia de que el inconsciente trabaja muchísimo con el lenguaje simbólico. Lo mismo ocurre en decodificación biológica cuando estamos buscando qué posible conflictiva, qué posible incoherencia es la que ha desencadenado una sintomatología. El inconsciente muchas veces trabaja también ahí con simbolismos. Entonces está bueno que nosotros comprendamos que aproximarnos al estudio astrológico incluye también ser capaz de manejar, hasta donde podamos profundizar en este lenguaje, el lenguaje de lo simbólico. No es solo lo analítico, que también el análisis es necesario, pero no es solo lo analítico, sino que también lo simbólico y lo intuitivo. Es una intuición informada, vamos a decir. Por eso yo tengo que tener cargados ciertos datos, como son estos conocimientos de signos, planetas y casas, para yo empezar a, de alguna manera, darle rienda suelta a esa intuición, pero siempre dentro de ese contexto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ese es el ejercicio que quiero compartir, siempre teniendo en cuenta una cosa. Cuando uno lee una carta tenemos que diferenciar las energías de las personas, los signos, por ejemplo, y los planetas de las personas. O sea,
No es que Cáncer sea manipulador, que Leo sea egocéntrico o que Tauro sea comilón o que Piscis sea distraído. Esos son rasgos psíquicos o son posibles respuestas, posibles dinámicas en nuestro psiquismo, digamos, cuando entramos en contacto o cuando esa energía se despliega en nosotros. Pero no es que el signo, no es que Piscis, no es que Tauro, no es que Cáncer, y como decía, sea un campo energético con estas cualidades. Un signo es un campo energético que cumple una determinada función dentro de un conjunto. Ese conjunto es la rueda zodiacal. Por eso los signos tienen un orden. En el fondo la rueda zodiacal va describiendo procesos evolutivos, entendiendo evolución como cambio, como movimiento. Entonces cada signo corresponde a una función, corresponde a una energía que busca algo, digamos, está orientada a algo. Eso sería, podríamos decir, la parte más quizás pura de lo que es un signo. Ahora, otra cosa totalmente diferente es cómo eso se vive en nuestro psiquismo, cómo lo vivimos nosotros. Y ahí es donde aparecen estos rasgos que nosotros atribuimos a personas. Decimos, hacemos estas generalizaciones del tipo, las personas de Piscis pueden ser algo distraídas o soñadoras, las personas de Tauro pueden ser muy aferradas a la comodidad, las personas de, no sé, de Géminis pueden ser muy habladoras o muy dadas a hacer varias cosas a la vez y no terminar. Y empezamos con todos estos rasgos y a veces generalizaciones, pero en realidad esto corresponde a las personas y al psiquismo, que como nosotros lo vamos manejando. Son posibles potenciales desde ese punto de vista. Entonces no hemos de confundir el potencial con el signo. Para nosotros, ir a mayor profundidad a la lectura que la anécdota, que todo esto es como medio la parte anécdota, tenemos que conectar en lo posible con la energía, el propósito. ¿Qué busca desplegar esa energía? ¿Cuál es su función, este signo, este planeta? ¿O cuáles son sus posibles funciones? ¿A qué apunta? Eso es el primer punto a tener en cuenta. Entonces, ahora, dada esta introducción, quería proceder a mostrarles este pequeño ejercicio que se puede hacer si es que tú estás en el ámbito de lo astrológico, estás teniendo estos retos, este desafío asociado a la síntesis de estos elementos cuando uno está recién comenzando y está trabajando con los elementos de base. Entonces, este ejercicio va a consistir en lo siguiente. Yo tengo aquí unas cartas astrológicas que a veces las ocupamos en consulta también. Entonces yo, para que sea, digamos, al azar, voy a sacar alguna de ellas correspondiente a un signo, un planeta y una casa. A ver qué signo, planeta y casa aparece. Voy a tomar las primeras, voy a sacar una cualquiera. Apareció Saturno. Luego voy a tomar una de estas otras. Saturno en la casa 10. Casa 10. Y finalmente voy a sacar algunas de las correspondientes a los signos. Cualquiera. Saturno en Escorpio en casa 10. Entonces tenemos esta combinación. Saturno en Escorpio en casa 10. Esto, insisto, es un ejercicio meramente teórico-intuitivo. No aterrizamos todavía, eso no lo ponemos en un contexto, pero nos puede servir de todas maneras. Un Saturno en Escorpio en casa 10. Bueno, ¿cómo sintetizamos esto? Vamos explorando potenciales, vamos viendo qué podría significar eso. Saturno tiene que ver, por eso tenemos que tener ya un cierto trabajo de base con estos elementos antes de sintetizar. Un Saturno tiene que ver con algo que voy a ir muy a lo básico, voy a ser muy generalizador y generalizante para propósitos de claridad. Saturno tiene que ver con lo que se viene a madurar, lo que se vive a lo mejor en un principio como una limitación que genera ciertos miedos, genera cierta sensación de autorrechazo o de temor al rechazo, rechazo social, rechazo familiar, rechazo de la tradición, donde creo que no soy suficiente, donde me siento restringido. Estoy largando lo primero que se me ocurre sin pensarlo mucho, pero sabiendo que tengo los elementos de base integrados. Escorpio,
¿Qué busca la fase Escorpio de la rueda zodiacal? Busca todo lo que es antes de la síntesis de Sagitario está Escorpio. Escorpio se busca la fusión, la integración de niveles profundos a los niveles que a lo mejor empezaron a encontrarse en Libra. En Libra está este encuentro con el otro, el encuentro con el adentro y el afuera desde un lugar armonioso. En Escorpio hay una función como de sacar a la superficie los otros niveles, lo que quedó más de lado en ese encuentro armonioso. Entonces se va a las profundidades y se pasa por procesos intensos que se viven como transformaciones, intensidades. Entonces, quiere decir que eso por el lado de Escorpio. Ahora veo casa 10. Casa 10 tiene que ver con el destino que yo me voy construyendo, hacia dónde apunto mi destino. Por lo tanto, se le asocian cosas como la vida pública, vocacional, laboral. Entonces, si ahora sintetizamos estas tres cosas, por ejemplo, puede ser que yo encuentre que en mi vida vengo a madurar algo en lo que de partida me puedo sentir limitado, o sea, estoy viendo a Saturno. ¿En qué escenario? En el escenario de lo laboral, a la hora de salir al mundo, a la hora de asumir mi rol público, a la hora de estructurarme y salir al exterior, de construir laboralmente, vocacionalmente, casa 10. ¿Y qué voy a ver limitado? Hay que ver en qué signo está el planeta. El planeta es como el actor, el signo sería como, digamos, la forma en que ese actor se desenvuelve, desde qué lentes se está viendo, y en la casa sería el escenario. Entonces, si Saturno está en Escorpio, bueno, ¿a dónde está la limitación en la energía de Escorpio? En ir a fondo, en transformarse o permitir que la vida me transforme para llegar a ese lugar público, para construir mi vida, para ir hacia mi destino. Eh, Puede estar también la limitación o la duda, los miedos que tengo hacia, digamos, ir a lo profundo en partes de mi psiquismo que tengan que ver con esa salida al mundo, con ese despliegue. Ahí es donde puedo sentir que hay una limitación y es donde vengo a madurar. Puede ser que me cueste encontrar lo que me apasiona también, porque la limitación está actuando sobre la energía de Escorpio. Entonces, puede ser que me cueste encontrar lo que me apasiona a nivel laboral. Por ejemplo, eso que acabo de decir es una posible síntesis, un posible potencial de este Saturno en Escorpio. Me cueste encontrar lo que me apasiona en profundidad a nivel laboral. Me cueste Saturno encontrar lo que me apasiona, Escorpio, a nivel laboral, casa 10. Estoy siendo bastante generalizador para simplificar esto, pero así se empieza. Eh, entonces, busquemos, Saturno, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es la función saturnina? Es una función estructurante, una función de maduración, es una función que se pide construir estructuras sólidas. Por lo tanto, en mi proyecto de vida con un Saturno Escorpio en la casa 10, es muy posible que me vea interpelado a justamente a tomar ese desafío en el tiempo de construir estructuras sólidas en mi destino, en mi vida, en mi rol vocacional y laboral. Tal vez voy a tener que pasar por muchas transformaciones porque está la energía Escorpio ahí. Y eso es lo que vengo a trabajar con ese Saturno en Escorpio. ¿Y dónde? En ese ámbito. Cada vez que voy a salir a lo público, o a la vez que asumo responsabilidades, a la vez donde contacto también a veces puede ser con el arquetipo más paternal, el arquetipo más de dirección, más de autoridad también. Entonces, todo esto lo estoy sacando, yo no estoy pensando demasiado en lo que estoy diciendo, simplemente estoy dejándome un poco llevar por la combinación que vi. Espero que se entienda, ¿sí? Esto es para ver algunos posibles potenciales, son potenciales. Lo que no hay que hacer nunca es leer esto como si fuera una generalidad para todo el mundo, que para todos es lo mismo, o que para todos va a significar exactamente igual. Esto es lo que no hay que hacer. Siempre, cuando uno está en un contexto real de trabajo, tiene que contrastarlo con la vivencia de la persona para saber dónde, de qué manera esto se está desplegando en su proyecto de vida. Nunca hay que anteponerle la teoría, la hipótesis, a la vida de la persona como plantándosela encima. Tenemos que escuchar a las personas, escuchar su vida, escuchar su inconsciente también. Esto se hace en la consulta, en el trabajo, y en base a eso nosotros nos vamos situando, vamos viendo qué está pasando con su carta natal. Veamos otro entonces. A ver, voy a ordenar las cartas que tengo acá. Bien, veamos un segundo. Voy a sacar, no sé, a ver, salió Plutón. Entramos en el ámbito de lo transpersonal. Salió Plutón en Sagitario y veamos una casa.
en la 11. Tenemos entonces Plutón en Sagitario en casa 11. Como estamos aquí hablando de un planeta transpersonal y el más lento de todos los planetas, más encima que es Plutón, el signo a la hora de analizar un caso personal no va a ser lo que más nos vamos a fijar, no nos va a decir demasiado porque si tú no lo sabes, hay toda una generación de muchísimos años que va a tener a Plutón en Sagitario, porque Plutón en un signo está muchísimo tiempo, es el planeta que más tiempo está. Entonces el signo quizás no nos va a decir demasiado, nos dice más cuando vemos procesos colectivos, procesos a nivel de generalidades, de humanidad, quizás nos dice más de procesos de movimientos colectivos, pero a nivel individual el signo no nos va a decir tanto. Entonces vamos a concentrarnos sobre todo en el planeta y en la casa. Esto ocurre sobre todo con los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, que son los más lentos. Entonces tenemos Plutón en casa 11, vamos a priorizar esto. Un Plutón en casa 11. Vamos a simplificar, vamos a dejar Sagitario un poco, como digo, más de lado. Un Plutón en casa 11, bueno, ¿cuál es el principio de Plutón? Aparece Plutón regente de Escorpio, por lo tanto Plutón tiene que ver con procesos de profundo cambio, transformación, tiene que ver con procesos de sacar cosas, donde sacamos nuestras sombras, sacamos nuestras vivencias traumáticas, tiene que ver con la intensidad, con la sexualidad también, todas estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con cambios, con dejarse transformar también por la vida. Plutón, como un planeta transpersonal, no es un planeta que sirve como a la individualidad, sino que sirve a la vida, a los grandes procesos. Entonces, con Plutón, así en el caso pasado con un Saturno en Escorpio, a veces también hay algo de eso, de dejarse transformar por la vida, de manera lo más conscientemente posible. Con Plutón también puede aparecer esta noción de dejarse transformar. ¿Y dónde? ¿En qué escenario actúa esta energía predominantemente o de entrada? ¿Por dónde nos entra? Por casa 11, porque tenemos Plutón en Sagitario en casa 11. Entonces, quiere decir que casa 11, el ámbito de los proyectos con los que yo encaro mi futuro, el ámbito de la vida colectiva, el ámbito de las amistades, como tantas veces se dice, y todo esto de casa 11, el ámbito de la horizontalidad, donde yo interactúo en redes con mis iguales, no en jerarquías, con verticalidad, como por ejemplo en un trabajo donde hay alguien que manda y alguien que obedece. Entonces, bueno, ¿qué sería Plutón en casa 11? Plutón en casa 11, vamos pensando potenciales, vamos uniendo, vamos vinculando, vamos intuyendo, incluso vamos hipotetizando, vamos a aventurarnos. Puede ser, por ejemplo, que a través de redes o contactos con lo colectivo, mi vida cambie totalmente, o mi vida los mayores cambios me vengan por ahí, los cambios por Plutón, los cambios, estas transformaciones me vengan a dónde, a través del escenario colectivo. O que sea yo quien quiere propender, quiere impulsar cambios en lo colectivo. Incluso a lo mejor algunos de esos cambios pueden estar basados en mis traumas o mis heridas por Plutón. ¿Se fijan? Puede ser también que en el ámbito de la amistad, por ejemplo, haya cosas poco claras, haya más de lo que aparece en la superficie. Haya sombras, que salen mis principales sombras y las de los otros también empiezan a danzar mucho dentro de ese ámbito de la colectivo. Cada vez que me junto con otros, cada vez que encaro el futuro, cada vez que participo de instancias horizontales. Puede ser que ahí, en mi proyecto de vida, se muevan bastantes sombras de mi propio psiquismo y de mi sistema familiar, que se vehiculizan de esa manera, o también yo sea alguien que agita muchas sombras, porque con Plutón aparece mucho el juego de sombra de ida y vuelta. Esto que estoy diciendo es lo primero que se me ha ocurrido, se me ha venido a la mente rápidamente, no lo estoy pensando demasiado. La idea que trato de transmitir con estos ejercicios o ejemplos es que vayamos sintetizando, o sea, no todo es análisis. El análisis es necesario porque tenemos que saber qué es cada elemento, porque si no sabemos eso, estamos en el horno. O sea, no podemos hacer nada, tenemos que tener una conexión adecuada con cada elemento y en base a eso vamos uniendo, vamos sintetizando y vamos observando. ¿Sí? Entonces, aquí un segundo ejemplo, tal vez hacemos uno más, si les parece. Veamos otro, diferente. El Sol. Bueno, no, vamos a poner otro planeta mejor. No vamos a dejar al Sol para que dé la oportunidad de que haya otro diferente. Júpiter
esta misma que se me cayó acá. Júpiter en Acuario. ¿Y dónde? En la casa 1. Júpiter en Acuario en casa 1. Observemos eso. Vamos sintetizando, vamos hipotetizando potenciales. Júpiter en Acuario en casa 1. ¿Qué es Júpiter? Júpiter, ¿qué busca? Es un principio de expansión, es un principio de llevar lo conocido hacia lo distante, hacia lo desconocido. Es un principio de expansividad, aumentativo, podríamos decir. Eso es lo primero que me viene, ¿no? Yo no estoy pensando demasiado, insisto. Acuario es, digamos, de qué manera el signo, el qué, el planeta, el cómo, el signo, de qué manera ese va a estar operando este principio de expansividad, de ir hacia lo desconocido, de manera Acuario. O sea, de manera un poco inestable, diferente, caótica. Caótica no lo estoy diciendo con connotación negativa, sino de crear vacío. Acuario, ¿cuál es la función de Acuario? Acuario está orientado a crear vacíos donde antes estaba todo estructurado. Viene Capricornio, que es el punto de máxima estructuración, de máximo rigidez incluso en casos extremos de la estructura, y Acuario va creando vacíos, va creando caos, desorden en esa estructura, anarquía de alguna manera, para que aparezcan, para que pueda evolucionar esa estructura en nuevas posibilidades. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Júpiter, principio expansivo, principio de ir hacia lo unido, de lo conocido hacia lo desconocido. ¿De qué forma? De forma Acuario. O sea, el qué, Júpiter, ¿cómo? Acuario. O sea, a lo mejor de maneras diferentes, de maneras que se salen de lo conocido, de maneras no tan planificadas, sino que más bien espontáneas, poco estructuradas quizás, imprevistas, originales, raras, todo eso de Acuario, diferentes. ¿Y dónde? Casa 1. Casa 1, ¿qué es? En el escenario de mi yo, podríamos decir, de yo y mi mundo, de mi personalidad, tanto mi personalidad más superficial, más caprichosa, diríamos, como mi personalidad un poco más profunda. Hay algo de eso que también me habla de mí. O sea, quiere decir que sinteticemos estas tres cosas. Júpiter en Acuario en casa 1. O sea que a un nivel hay instalado en mi personalidad una tendencia quizás a querer ir hacia lo desconocido, querer explorar, tal vez puede ser a través del conocimiento también, porque Júpiter tiene mucho que ver con el conocimiento también, con buscar el sentido a las cosas. O sea, en mi personalidad, casa 1, en parte de mi psiquismo, de mis formas de funcionar, de operar, que esto es casa 1, puede haber una tendencia a explorar Júpiter, a conocer, a querer saber más, a querer expandirme, a querer ir hacia lo desconocido, a querer buscar el sentido de muchas cosas, de manera Acuario, o sea, de manera rara, diferente, imprevista, poco ortodoxa, a lo mejor que se sale de los canales conocidos. Puede haber algo de eso. Me hace sentido Júpiter, lo acuariano, lo diferente, me hace sentido lo inusual, lo que se sale de molde, también eso es Acuario. Y eso lo llevo muy impregnado en parte de mi personalidad. Por lo tanto, como la casa 1 es la casa desde donde uno mira hacia afuera, puede ser que muchas de esas cosas también aparezcan en diferentes facetas en mi vida. Esto que acabo de decir es un poco lo primero que se me viene dentro de infinitos potenciales que podríamos, o muchísimos potenciales que podríamos comentar. Yo sé que si nos sentamos o buscamos los apuntes del curso, los manuales, van a salir muchísimas cosas más. Yo acá solo estoy mostrando las primeras. Yo lo que quiero que se entienda es que la idea de hacer estos ejercicios, esta dinámica, no es tanto de repetir lo que dicen los manuales o dar en el clavo de lo que se supone que yo debiera decir, sino que tratar de conectar con la función de cada signo para elaborar posibles potenciales, posibles hipótesis que me puedan ayudar en la lectura y me puedan ayudar en la síntesis. Porque después, cuando tenemos que leer una carta, que es la carta natal de alguien, estas cosas las tenemos que aterrizar, las tenemos que bajar a tierra, porque ahí tenemos un contexto, tenemos una persona, tenemos un ser. Nunca hemos de olvidar que trabajamos con las personas, con el ser y esa persona, no solo con un pedazo de papel, una carta, ni solo con signos o planetas. Quien le da vida a la carta somos nosotros. Entonces,
Ahí es cuando estas cosas tenemos que bajarlas a tierra, tenemos que aterrizarlas y tenemos que ver de qué manera están integradas en todo el contexto del resto de la carta. Pero esto es lo que viene después, cuando entramos en la lectura real de la carta, digamos. Ahora, esto se refiere a cuando estamos recién empezando a sintetizar signos con planetas y casas, que generalmente partimos de manera muy fragmentaria para luego llegar a la síntesis. Llegar a la síntesis es cosa de práctica, es cosa de experiencia personal también, de vivencia. El conocimiento no es solo algo intelectual o algo mental, sino que tiene que estar muy basado en la experiencia. En la medida que yo, todo eso que veo en la teoría, lo voy experimentando tanto en mi propia vida como en la vida de las personas con las que entro en contacto, voy teniendo más claro todo esto y voy aterrizándolo de manera más sencilla. Todos estos infinitos o múltiples potenciales que vemos en un signo, planeta y casa. Entonces, es importante también que trabajemos con la intuición y con la conexión. Tratemos de conectar con lo que es cada signo, cada planeta, cada casa. ¿Qué es Júpiter? ¿Qué es Aries? ¿Qué es casa 10? ¿Qué es Libra? ¿Qué es Virgo? ¿Qué es Capricornio? Tratemos de qué es Urano, qué es Venus. Tratemos de conectar con esa energía. Eso no es un proceso necesariamente tan mental, es un proceso más de, no sé cómo decirlo en este momento, quizás más intuitivo, más de piel con esta herramienta. Por eso, cuando uno estudia astrología, le gusta lo que estudia, le gusta porque siente una afinidad con esa herramienta. Hay personas que a lo mejor sienten afinidad con otras herramientas. Personas, por ejemplo, que los arquetipos del tarot y todos esos personajes sienten una afinidad innata que los ven y ya les dice mucho sin que les diga nada. Porque no son letras, no son textos, son imágenes. Acá es lo mismo, hay que tener una afinidad y desarrollarla. Y si yo siento que la tengo poco o que soy muy analítico, muy racional, a veces pasa que hay personas que se sienten muy racionales, muy analíticas y sienten que esto les cuesta. Hay que empezar a ejercitarlo, hay que empezar a trabajarlo. Esto no es como un don que unos lo tienen y otros no. Todos tenemos muchas facultades cognitivas más allá de lo mental, más allá de lo estrictamente racional y analítico. Y en la astrología necesitamos de esas facultades, no solo de lo analítico, que está muy bien, pero necesitamos también de estas otras facultades, que operen en conjunto, no que se estorben unas a otras. Entonces, esto es lo que les puedo transmitir con este pequeño ejercicio. Espero que se haya entendido, espero que se comprenda la intención, que es lo que me interesa transmitir. Que en lo posible siempre tratemos de ir directo a la fuente. Es lo que hacemos mediante los textos, mediante los cursos, mediante aún estos libros tipo recetas de cocina, donde dan posibilidades de cada posición. Tenemos que usarlo a nuestro favor para tratar de ir nosotros directo a la fuente, tratar de comprender a través de muchas, de nuestro sentir, de la mente y el corazón unidos, digamos, qué significa cada cosa o qué aparece en mi interno cuando veo un signo, un planeta, una casa. Y ahí yo puedo ir elaborando hipótesis que después, como decía, cuando trabajamos con las personas vamos a ir descartando o vamos a ir confirmando. Porque nos podemos equivocar. Acá lo importante, creo yo, sobre todo cuando uno es estudiante, no es tanto si me equivoco o no me equivoco. Lo importante es que yo sepa desarrollar estas herramientas, desplegarlas y adquirir confianza, que es otra cosa que a veces a los estudiantes, a los alumnos les cuesta adquirir confianza. Pero para adquirir confianza hay que hacerlo. No se puede uno quedar solamente con la idea, uno tiene que tirarse a la piscina. Entonces esa es un poco la idea de este ejercicio, por eso yo lo hice improvisado, no es nada que tengo preparado para mostrar un poco eso mismo. Así es que eso, en los cursos, talleres, por supuesto que profundizamos con todo detalle en esto. Esto no es un curso, no es un taller, sino que es un simple video introductorio. Entonces, ahí en los cursos y talleres nosotros profundizamos en esto y lo vamos madurando paso a paso. Así es que, sin más que decir, espero que el video te haya sido de tu gusto, de utilidad y nos vemos a la próxima. Chau, chau.